alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Una vez más, feliz sábado, mis amados hermanos. Es un momento especial encontrarnos en este programa de Escuela Sabática. Y hoy ya vamos adentro del tercer mes de este 2024. Qué rápido que pasa el tiempo. Hoy es sábado 9 de marzo y hoy estamos alabando el nombre de nuestro Dios, pero queremos que se unan más personas y sobre todo que se unan los seres queridos suyos. Compártale este enlace a sus familiares y amigos para que ellos también se unan a este programa de Escuela Sabática y conozcan más del amor de nuestro Dios. Para dar inicio entonces, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno. Y hoy, una vez más, pongo a tu pueblo en tus manos para que bendigas a aquellos que estamos necesitados de ti. Que sintamos tu abrazo y el dulce bálsamo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y al iniciar este programa de Escuela Sabática, que nuestro corazón cada vez más sea fortalecido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Y para continuar, ¿qué le parece si me acompaña alabando el nombre de nuestro Dios? Y hoy lo haremos con las notas del himno número 516, que lleva por título Firmes y adelante en el himnario adventista. Así que juntos cantemos el himno número 516 del himnario adventista. Sin
Y después de entonar las bellas notas de este himno y su bella letra, ha llegado el momento para escuchar el relato del misionero. Y hoy se titula Contarle a alguien. ¿De qué tratará? Descubrámoslos usted y yo. Story, how my Savior came from glory. What if I had no words? What if I had no voice? Eloquence is not my game. Words and poems sound the same. What if I answer wrong? What if I hesitate? I pray that you'll send me to the ones ready to hear. Can you use me to tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Side by side with Jesus walking, can my actions do the talking? Look what he's done for me. I wanna let my life sing. When I see him at the cross, my heart is overwhelmed with love. He left the other sheep, came just to look for me. I pray that you'll send me to your lambs calling in me. Can you help me to tell somebody, tell somebody, about Jesus. Tell somebody 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 about Jesus. Tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Amado hermano, la lección de esta semana ha llevado como título Lecciones del pasado. Así se ha titulado. Y a lo largo de la semana hemos visto lecciones maravillosas que justamente coinciden con lecciones del pasado. Una vez más, nuestro invitado especial es el pastor Robert Costa. Junto a él, emprendamos este viaje de lecciones al pasado. Bienvenido, bienvenida a una lección más de Lecciones de Vida, Lecciones de Escuela Sabática, donde estamos estudiando el libro de los Salmos. ¿Sabes? Las Escrituras no son un libro de filosofía lleno de conjeturas humanas sobre los atributos y enseñanzas de Dios. La Biblia es la acción del Señor en la historia humana desde el principio de los tiempos. Y a través de estos eventos podemos aprender quién es Él y cuáles son sus planes para la humanidad. Muchos críticos de las Escrituras tropiezan con esta verdad bíblica. No pueden aceptar la idea de que Dios esté obrando en la historia humana. Rechazan la noción de que el Creador esté involucrado en los asuntos humanos. Reconocer su participación equivaldría a admitir que Él es el gobernante del universo y el legítimo Señor y soberano de todo ser humano. Y como tal, debemos aceptar su realeza
y su ley. Lo último que el corazón egoísta humano desea conocer son los derechos de Dios sobre la lealtad o autoridad divina sobre la vida humana. Bueno, esta semana en este estudio consideraremos cómo los salmistas reconocieron la obra de Jehová o Yahvé en la historia de su nación. En un momento más regresaré, así que abre tu Biblia en Salmo 78 y estaremos de regreso en menos de un minuto. Salmo 78, 3 y 4 nos dice: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Bueno, en numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos pueden llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores, de los que sus antepasados pues cayeron o cometieron. Y ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. Como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo, la herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es, de hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual. Son nuestros antepasados. Por lo tanto, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es el nuestro. El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Veamos ahora la imbatible fidelidad del Señor. ¿Qué tres épocas históricas clave se destacan en este salmo? Vamos a ver el Salmo 78, un salmo de Asaf, y vamos a ver ¿qué lecciones recurrentes extrae Asaf de cada periodo? Salmo 78, leemos algunos versículos. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Tremendo, las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. El salmista utiliza la historia como una parábola, lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente el mensaje del Salmo y buscar su significado por sí mismo. Salmo 78:2 es una descripción profética del método de Jesús de enseñar en parábolas. Y este salmo también considera la época del Éxodo, el establecimiento en Canaán y la época de David, y muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. Amados, la historia de Israel relata muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios, especialmente su idolatría. Ahora, ¿qué tenían ellos con los ídolos? ¿Qué era eso atractivo? Es que era una mezcla de sexualidad con toda clase de paganismo y cosas sobrenaturales. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos
no confiaron en Dios. Pusieron a Dios a prueba y se rebelaron contra Él, y no guardaron su ley, su pacto ni sus testimonios. Y al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial, la falta de confianza del pueblo en el Señor. Y al leer este salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación, ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la paciencia y las gracias ilimitadas del Señor, y preguntamos por qué ellos hicieron eso. Pero un momento, ¿no estamos haciendo nosotros eso casi cada día? ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender? Y así somos nosotros hoy. Pero antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, debemos pensar en nosotros mismos, ¿verdad? ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? Y este salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. Al contrario, el Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Por eso pregunto, ¿qué lecciones has aprendido o deberías aprender de tus errores pasados? Muchas, ¿verdad? A no repetirlos. Si tú caes en un pozo, cada vez que vas a pasar por allí te recuerdas que hay un pozo. Dios nos ayude a no repetir esta triste historia, sino crear el hábito de confiar en el Señor, en las buenas y en las malas. Bueno, ahora pasamos al Salmo 105. Salmo 105 recuerda acontecimientos clave que configuran la relación del pacto entre el Señor y su pueblo Israel. Se centra en el pacto de Dios con Abraham de darle la tierra prometida a él y a sus descendientes, y en cómo esta promesa, confirmada a Isaac y a Jacob, se cumplió parcialmente por medio de José, de Moisés y Aarón, y en el momento de la conquista de Canaán. El Salmo da esperanza al pueblo de Dios de todas las generaciones, porque las maravillosas obras de Dios en el pasado garantizan el amor inmutable de Dios por su pueblo de todos los tiempos. Salmo 105 se asemeja al Salmo 78 al destacar la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia, y lo hace para glorificar a Dios e inspirar fidelidad. Sin embargo, a diferencia del Salmo 78, aquí el Salmo 105 no menciona los errores pasados del pueblo. Este salmo tiene un propósito diferente. Aquí la historia se narra por medio de la vida de los patriarcas más grandes de Israel, mostrando la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades. La perseverancia de los patriarcas, su lealtad a Dios, fueron ricamente recompensadas. Por consiguiente, Salmo 105 invita a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. Pero Salmo 105 también posee ciertas características de himno que muestran que para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo necesita conocer los hechos de su historia. Y la historia brinda tanto la validación de nuestra fe como innumerables razones para alabar a Dios. Habla a los adoradores como descendientes de Abraham e hijos de Jacob, y por ende los considera el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación. Y aquí el salmista subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios. El salmista enfatiza que en toda la tierra están sus juicios, con lo que amonesta a los adoradores a que no olviden que nuestro Dios es también el Señor soberano de todo el mundo y que su misericordia se extiende sobre todos los pueblos. Evidentemente es un llamado a la fidelidad para cada generación de creyentes. Por eso los salmos nunca envejecen. Son para esta hora. Están siempre latentes. Y el Salmo 106, ahora, es un llamado a recordar la historia y arrepentirse. Ahora, ¿qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este Salmo? Vamos a ver. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre.
Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Se unieron a sí mismos a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. También le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Terrible, amados. Se volvieron peor que los paganos. Y Salmo 106 evoca los principales acontecimientos de la historia de Israel. El éxodo, el peregrinaje, el desierto, la vida en Canaán. Y recalca los atroces pecados de los padres que culminaron en el exilio de la nueva generación. Y de esta manera, es casi seguro que el Salmo se haya escrito cuando la nación estaba en Babilonia o después de haber ocurrido la repatriación. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, relató para que el pueblo de Dios, para que estos incidentes históricos y las lecciones que el pueblo debería haber aprendido de ellos no se olviden más. También este salmo, como los demás, apunta a la fidelidad divina a su pacto de gracia, pacto por el que salvó a su pueblo en el pasado. Y expresa la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido y lo reunirá de entre las naciones. Ahora, la súplica por liberación presente no es una ilusión, sino una oración de fe cimentada en la seguridad de las liberaciones pasadas de Dios. Si lo hizo en el pasado, puede hacerlo ahora en el presente. Y también basado en el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. Esto es lo que cuenta. La certeza, la seguridad, la firme como una roca el pacto del Señor, aunque nosotros fallamos. Por eso, amados, recordar los fracasos históricos de Israel en Salmo 106 es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados. Ni lo somos nosotros, que pensamos por qué lo hicieron ellos. La generación actual admite que es aún peor que sus antepasados, porque conoció las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas y la manera en que Dios ejerció su gran paciencia y su gracia para salvarlos, a pesar de que en el pasado habían andado deliberadamente por malos caminos. O sea, somos doblemente culpables, porque sabemos lo que Dios dijo y lo que ocurrió y repetimos en hacer lo mismo. Si esto era así para ellos, piensa cuánto más para nosotros hoy, que tenemos la revelación del carácter de Dios y su gracia salvífica revelada en la cruz, en Jesús y en la cruz del Calvario. Ahora, lo bueno del Salmo 106 es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo. El papel clave de Moisés y Finis en alejar la ira de Dios señala hacia la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar una historia pasada en nuestra historia. Y Salmo 106:13 dice, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. Pregunto, amados, ¿por qué a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida? Bueno, ahora tenemos el Salmo 80 que describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida de la abundancia. Y aquí tenemos una porción del Salmo 80. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí tenemos la imagen de una viña que comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. Sin embargo, en Salmo 80 la viña de Dios está bajo su ira.
Los profetas anunciaron la destrucción de la viña como señal del juicio de Dios, porque la vid se ha vuelto mala, no dio frutos. No obstante, Salmo 80 no reflexiona sobre las razones del juicio divino. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. La tensión entre la ira y el juicio de Dios, por un lado, y la gracia y el perdón de Dios por el otro, hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo. ¿No te suenan parecidas estas palabras a lo que dice el libro de Números, capítulo 6, donde está la bendición sacerdotal? Que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, aquí tenemos un paralelismo que utiliza el Salmo 80 y el libro de Números dice: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bueno, el estribillo del Salmo evoca la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para su pueblo y destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pueblo. Dios restaura, nos dice: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Sabes tú que la palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver? Y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo que se ha alejado a volver a Él. Y está estrechamente vinculada con la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado, volver a Dios. Dice: y les daré un corazón para que reconozcan que yo soy el Señor, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Pregunto, hermano y hermana, ¿experimentaste personalmente el arrepentimiento como un regreso a Dios? Nunca es tarde. Dios nos llama. Hoy es el día. Bueno, vamos ahora al Salmo 135, donde se convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad demostradas en la creación, en la historia de la salvación de Israel, en la época del Éxodo y en la conquista de la tierra prometida. El Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. Y este término tesoro especial se refiere a la peculiar relación del pacto entre el Señor y su pueblo. Él los eligió. La elección de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor, no porque ellos eran algo especial, o el pueblo más grande o más santo, sino que eran lo peor de lo peor y el más pequeño. Por lo tanto, Israel no tiene motivos para sentirse superior a los demás pueblos, no. Por eso en Salmos 135, 6 y 7, demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con Israel, sino con la creación. Por lo tanto, Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha sido asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. O sea, si fueron llamados a ser una luz para que alumbre al mundo y mostrar al mundo cómo Dios salva. Y el relato de los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo culmina con la promesa de que Dios vindicará a su pueblo y tendrá compasión de él. Se refiere aquí a la vindicación por parte de Dios de los oprimidos y los desposeídos o los menos privilegiados. Amados, la promesa es que el Señor sostendrá la causa de su pueblo y lo defenderá. Así, Salmo 135 busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel al pacto con Él. La fidelidad del Señor para con su pueblo lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos y la supremacía única del Señor en el mundo. La dependencia de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como aquellos. Y el Salmo demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo. Y esto se transmite de manera maravillosa en las dos versiones complementarias del cuarto mandamiento del Decálogo, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. Como nuestro Creador y Redentor, solo a Él debemos adorar. En consecuencia, adorar a cualquier otra cosa o cualquier persona es idolatría. Por eso pregunto, ¿cómo podemos asegurarnos de que no tenemos ídolos en nuestra vida?
que los acariciamos, los valoramos tanto que no hay tiempo para el Dios verdadero, el Dios creador. Tal vez no nos postramos ante ellos, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Por qué la idolatría es más fácil de lo que pensamos? Que, hermanos, estamos ya programados para hacer el mal, estar separados de Dios, satisfacer nuestro ego, colocarnos nosotros como centro y que Dios quede a un lado. El Evangelio nos realinea nuestras prioridades. Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios lo había abandonado, estaban bajo el control soberano de Dios y formaban parte de su providencia, porque Dios es el Señor supremo de la historia. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en su pueblo y cumpla sus promesas. Sin embargo, las personas y los grupos impenitentes fueron excluidos de las bendiciones del pacto y su infame final sirve como advertencia duradera de cómo la vida sin Dios o opuesta a Dios destruye a las personas. Los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. Leo de las notas biográficas de Elena de White un pensamiento muy hermoso que nos alienta mucho al mirar el pasado y ver lo que nos espera en el futuro. Dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado nuestra historia pasada. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. Y Elena de White aconseja a los creyentes que leamos Salmos 105 y 106 por lo menos una vez por semana. Recuerda esto. Aconseja a los creyentes que leamos Salmos 105 y 106 por lo menos una vez por semana. Esto está en el libro Testimonio para los Ministros, página 114. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Y esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad, como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Pregunto, ¿cuáles son las bendiciones de recordar la fiel conducción de Dios hacia su pueblo en la historia? ¿Cuáles son las consecuencias de olvidar o ignorar las lecciones del pasado? ¿Cómo podemos aplicar este mismo principio a nosotros como iglesia llamada a cumplir la misma misión que el antiguo Israel? ¿Cómo nos animan los salmos a reconocer el cuidado providencial de Dios en nuestra vida y a ejercitar la paciencia y la confianza en los caminos soberanos de Dios, incluso cuando no es fácil entender por qué las cosas suceden como suceden? Pregunto, ¿cómo podemos hacer que el estudio de la historia del pueblo de Dios ocupe un lugar más destacado en nuestros cultos personales y comunitarios? Muchas preguntas, ¿verdad? Una más. ¿Cómo podemos ser más intencionales a la hora de contarles a nuestros hijos la historia más reciente del pueblo de Dios? Y ahora, para concluir, el Señor es un Dios personal. Además, el Señor del Antiguo Testamento está íntimamente involucrado en los asuntos de los seres humanos. Dios actúa incluso hoy. Si actuó en nombre de su pueblo en el pasado, no hay razón para que no pueda hacerlo hoy. Es nuestro privilegio ver sus obras en nuestra vida diaria. Cada evento de la existencia humana está en sus manos. Nuestras experiencias personales, las acciones y decisiones de nuestra iglesia, el gobierno de nuestro país, todo está controlado y guiado por Él. Alabado sea el Señor, porque nuestro Dios es una persona real y sobre todo es nuestro amigo. Padre que estás en los cielos, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque al recordar la historia podemos ver cómo tu mano ha dirigido todo. No queremos repetir los errores del pasado que trajeron tanto dolor a tu corazón y tanta desgracia al pueblo. Queremos seguir tu palabra porque esta vez sí, ya vemos muy de cerca la Canaán celestial. El regreso de Jesús ya es inminente. Queremos redoblar nuestra fidelidad a ti, redoblar nuestros pasos
hacia Jesús, el único que puede guiarnos al triunfo final. Gracias por escucharnos, gracias porque lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, llegó el tiempo de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Una lección más de Escuela Sabática del libro de Salmos. Y rápidamente nos estamos acercando ya a unos temas más para llegar al final. Invita a otros a escuchar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, que a veces se torna con altibajos, penoso, con tropiezos, caídas, hay una mano que nos sostiene. Pero recuerda, tenemos un mapa, un GPS, que es la palabra de Dios, y un guía seguro, que es Cristo Jesús. Maranata, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Robert Costa, por ese estudio tan maravilloso. Pero gracias sobre todo a usted por su fiel sintonía, mi amado hermano. Ha llegado el momento para dar paso al culto divino, que es el banquete principal de esta mañana. Pero antes de hacerlo, permítame tener el gozo de orar por usted. Allí donde usted esté, ponga sus cargas a los pies de Cristo Jesús. Padre bueno, tú que conoces a cada hijo y a cada hija tuya, te ruego que ayudes en este momento para que tengamos paz en nuestro corazón y que cada uno de tus hijos que nos está escuchando en esta hora pueda sentir el tierno abrazo de Jesús en derredor de él. Porque tú eres bueno y para siempre es tu gracia. Alabamos tu nombre en esta mañana, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la Escuela Sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.